Del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, para cerrar esta segunda semana del tiempo de Cuaresma, acabamos de escuchar este episodio que seguramente lo conocemos muy bien. Es conocido como la parábola del hijo pródigo, o se conoce también como la parábola del padre de la misericordia. Vemos a este hijo menor que le pide la herencia a su padre, se va del país, despilfarra el dinero, viviendo de una manera disoluta, entra la necesidad, prueba la miseria, y al probar la miseria, pues reconoce, ¿verdad?, su pecado, reconoce sus faltas, trata de regresar a la casa de su padre con una dignidad menor, ¿verdad?, diciendo que ya no merece llamarse hijo suyo, sino que lo trate como a uno de los trabajadores. Sin embargo, nosotros aquí vemos la inmensa misericordia del padre que le devuelve la dignidad de su hijo, ¿verdad? Y no le importa cómo estaba, llegó, lo abrazó, lo cubrió de besos, le hizo poner el vestido más rico, anillo en el dedo, sandalias en los pies, mandó matar el becerro gordo, hizo una gran fiesta porque recobró a su hijo sano y salvo. Fíjense que nosotros esta parábola la podemos ver de dimensiones distintas. Yo quisiera ahorita que nosotros nos centráramos, queridos hermanos, en la dimensión de cómo nosotros a veces visionamos o cómo nosotros a veces pensamos en la misericordia. Y en nuestro límite o en nuestra falta de capacidad, o muchas veces en nuestra falta de relacionarnos con Dios, muchas veces nosotros no entendemos realmente lo que significa la misericordia del Señor.
Fíjense cómo interpretan los dos hijos el tema de la misericordia con el padre. El hijo menor, cuando ha probado esa miseria, ha probado el punto más bajo de su vida, pues él se da cuenta, ¿verdad? Y reconoce su pecado, reconoce sus faltas y sabe que el padre lo puede acoger nuevamente, no como hijo, pero quizás como un trabajador. Y entonces nosotros vemos ahí, el hijo sabe que su padre es bueno. Primero sabe que es bueno porque le dio la herencia. Sabe que es bueno porque los trabajadores que viven con él tienen pan de sobra. Y sabe que es bueno porque, reflexionando cómo es su padre, sabe que quizás lo puede llegar a recibir como un trabajador. Y entonces vemos ahí vemos cómo concibe o cómo entiende el hijo menor la misericordia del padre. Pero ahí nosotros vemos, queridos hermanos, que nosotros a veces pensamos eso de Dios. Dios sí me puede llegar a perdonar, pero es que yo tengo que hacer esto. Dios quizás no me va a bendecir de esta manera. Dios quizás no me va a dar esto, ¿verdad? Y entonces cuando nos acercamos con miedo a la confesión o a la reconciliación con el Señor, pues se nos olvida que la misericordia de Dios no tiene límites, que la misericordia del Señor no se le puede poner una condición específica. Nosotros no podemos decirle a la misericordia, yo según las obras o según el compromiso que yo tenga que hacer, así va a ser la misericordia de Dios. No, la misericordia no tiene límites. Y fíjense cómo concibe el hijo mayor el tema de la misericordia. Claro, él es un hijo que se vuelve disciplinado, es un hijo que entiende y reconoce el trabajo, el orden, el cuidado de la familia, el cuidado del hogar, y entonces él entiende la misericordia como aquel que obedece a Dios, aquel que obedece a su padre, ¿verdad? Y entonces decía, yo te he hecho caso en absolutamente todo, le decía el hijo mayor a su padre, pero viene ¿no?, que ha vivido de la peor manera del mundo, y tú eres misericordioso con él, ¿verdad? Y a veces nosotros también somos así de críticos con gente que viene de fuera. Yo me recuerdo una vez que hablaba yo con un compañero y me decía que había personas en la parroquia y en la comunidad donde él servía que se habían escandalizado porque en la cola de confesión y en la cola de pidiéndole la bendición al sacerdote, había mucha gente que quizás nunca había puesto un pie en el templo, nunca había puesto un pie en la iglesia, y que se les reconocía a ellos como personas que andaban perdiendo el tiempo, andaban haciendo cosas malas. Decía, ahí hay ladrones, decía, ahí hay homosexuales, ahí hay en esa cola y todo, y viera cómo los critica la gente, ¿verdad? Y a tal punto, ¿no?, de que ellos están indecisos si quieren seguir entrando o no al templo, ¿verdad? Y entonces, claro, a veces está así, ¿no? Vemos cómo el hijo menor reconoce la misericordia de un grado menor y dice, yo no seré capaz de obtener la dignidad, pero el Señor te la da, porque la misericordia no tiene límite. Y está la otra parte, la otra contraparte, que dice, yo tengo que ser el bueno. Si yo llego a fallar, ya pierdo la misericordia de Dios. No, Dios siempre te va a amar independientemente como estés. Pero claro, nosotros tenemos que entender que la misericordia funciona porque Dios nos ama. Eso es lo único que nosotros tenemos que entender. La misericordia de Dios llega a nuestra vida porque Él nos ama. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.